Hola, mi nombre es Javier Jadaí Sánchez Ramírez, estudiante del Instituto Bíblico Filadelfia. Actualmente presento el curso de Doctrina de la Biblia, donde aprendemos acerca de la palabra de Dios. Veamos que el apóstol Pablo escribió en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Te habrás dado cuenta que como creyentes, la mayoría del tiempo estamos escuchando a un predicador exponer las escrituras, pero es importante mantenerse atento ante cualquier texto que esté siendo alterado o expuesto fuera de su contexto, debido a que en cada oportunidad que se tiene de exponer la palabra, debe existir un esfuerzo por serle fiel a la revelación de Dios. Packer escribe: el principio cristiano de la autoridad bíblica significa, por una parte, que Dios tiene el propósito de dirigir la fe y la conducta de su pueblo por medio de la verdad revelada que aparece en las Santas Escrituras. Por otra, que todas nuestras ideas acerca de Él deben de ser medidas, probadas y corregidas y aumentadas cuando sean necesarias en función de las enseñanzas bíblicas. También vemos que MacArthur y Manyu nos dicen: la doctrina de las Escrituras es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Las Escrituras declaran reiteradamente que son la palabra de Dios. Los profetas apelaron a ella como fundamento para las promesas y juicios divinos. Cristo y sus apóstoles fundamentaron en las Escrituras toda la doctrina cristiana. Así que cuando predicamos la sana doctrina bíblica por medio de una correcta exégesis, nos aseguramos que no estamos predicando o enseñando nuestras opiniones o filosofías del mundo, las cuales pudiesen no estar de acuerdo totalmente con la sana doctrina. La sana doctrina, propiamente predicada, impulsa al creyente a la santidad. Debido a que las Escrituras deben de ser nuestra primera fuente de doctrina e inspiración, la verdad bíblica es esencial para nuestra vida, es esencial para nuestra iglesia y, por extensión, sus miembros necesitan ser alimentadas por la palabra de Dios, siendo que cuando predicamos las Escrituras no podemos fallar debido a que son infalibles, inerrantes, inspiradas y autoritativas. Pablo afirma en 2 de Timoteo 3:16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir a justicia. Y el versículo 17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Así, la predicación de la palabra de Dios es indispensable, junto con la iluminación del Espíritu Santo, para llamar a uno a arrepentimiento y fe. Pero vamos a ver algunos ejemplos de los grandes temas de la Biblia, ya que entender los temas principales de la Biblia es esencial para tener una comprensión completa y holística del Evangelio en su contexto mayor. En otras palabras, el consejo completo de Dios. Veamos que uno de los temas que encontramos en las Escrituras es la revelación de un solo Dios vivo y verdadero. La doctrina cristiana sobre un solo Dios vivo y verdadero es esencial para la Biblia. El Dios de la Biblia es distinto a todos los dioses de las demás religiones. Cruden nos dice acerca de este tema: la evidencia de que Dios existe se halla, por supuesto, en toda la Biblia. A decir verdad, la Biblia da por sentado en todas partes que Dios existe. El primer versículo de la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, sino que empieza de inmediato a decirnos lo que Él ha hecho. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Si estamos convencidos de que la Biblia es verdad, sabemos por la Biblia no solamente que Dios existe, sino también mucho en cuanto a su naturaleza y sus acciones. Otro tema que podemos encontrar es la promesa de un Salvador. Desde el primer pecado y la caída del hombre, Dios no detuvo únicamente su ira y justo juicio, sino que por medio de misericordia dio la promesa de un Redentor en Génesis 3:15, alguien que restauraría la relación del ser humano con Dios. Génesis 3:15, que lo conocemos como el protoevangelio, nos dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Otro tema que podemos encontrar en las Escrituras es la creación. En la creación podemos ver evidencia del poder y la naturaleza de Dios. En palabras de Pablo, en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad,
siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Gilbert Grech escribe acerca de este tema y nos dice: el comienzo del mensaje del cristianismo, de hecho, el comienzo de la Biblia cristiana, es que Dios creó los cielos y la tierra. Todo comienza en ese punto, y como una flecha lanzada por un arquero desatinado, si nos equivocamos en este punto, como consecuencia todo lo que venga después también estará erróneo. Otro tema que encontramos es el pecado en su relación con el mundo espiritual y lo material. Dios hizo su creación sin mancha del pecado, pero cuando el pecado entró en el mundo, no solo afectó a los seres humanos, sino a toda la tierra. Porque la muerte, el sufrimiento, el dolor y la frustración impactó a toda la creación. Los seres humanos ahora no pueden caminar en plena relación con Él. Toda criatura ahora tiene que luchar contra la entropía para sobrevivir. En Romanos 5:12 vemos que Pablo escribe: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Luego en Romanos 8:22 vemos que nos dice: pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Otro tema que encontramos en las Escrituras es el desarrollo de la gracia de Dios en la redención. Siendo esclavos del pecado, la humanidad necesitaba que Dios les mostrara cómo tener una relación correcta con su Creador. Gradualmente, a lo largo de la historia, comenzando por Caín y Abel, luego con los patriarcas y eventualmente con Moisés, Dios constantemente mostró el camino hacia él. El pueblo nunca pudo ser fiel a su ley, enviando así jueces y profetas para recordarle su ley y avisar de la venida del Mesías, quien iba a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Dios, siendo fiel a su promesa, ha dado su gracia a los que fueron encerrados y condenados por las Escrituras. Como lo dice Gálatas 3:22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Spurgeon nos dice: si a Dios hemos ofendido, está en el poder de Dios mismo perdonar, ya que contra Él mismo se ha pecado. Esta es la razón por la que David dice en el Salmo 51:4, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pues así Dios, contra quien se ha cometido la ofensa, puede perdonarlo. Lo que debemos a Dios, nuestro gran Creador, puede perdonar. Si así le place, y si lo perdona, perdonado queda. Por la gracia de Dios, podemos ser salvos, justificados y santificados mediante la obra redentora de Jesucristo. Vemos que Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. También podemos encontrar otros temas en las Escrituras, como el hombre y su interacción con Dios. También podemos encontrar el pueblo de Dios en las diferentes épocas, también los ángeles y su interacción con Dios y el hombre, también la consumación del plan divino, entre otros temas. Pero en conclusión, la Biblia es nuestra autoridad en los temas que Dios nos ha revelado e iluminado por medio de su palabra. Grudem escribe: la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, y de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Estamos convencidos de las palabras de MacArthur and Manju, que nos dicen: la teología cristiana es el estudio de la revelación divina en la Biblia. La pieza central perpetua es Dios, la palabra de Dios como fuente y la piedad como objetivo. Estamos convencidos de que la revelación divina en la palabra de Dios, hablando de la Biblia, tiene todo lo necesario para que podamos llevar una vida piadosa que agrade a Dios, para que le podamos dar gloria y mantenernos en la verdad y vivir una relación íntima con Él. Como dijo Jesús en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén.